¿Qué tal? Buen día. Vamos a seguir con el tema de equilibrio de una partícula. En este caso, la redacción del problema dice: calcule la tensión del cable si la masa del semáforo es de 75 kilogramos. Tú tienes el origen, para acá va el eje X positivo, para la derecha va el eje Y positivo y para arriba va el eje Z positivo. Tienes 3 puntos, el A, el B y el C, y entonces hay que encontrar las coordenadas de cada cable. ¿Qué distancia hay entre el punto O y el punto A lo largo del eje X? ¿Qué tienes que hacer? Buscar la distancia paralela entre ambos puntos. Nota cómo el 4 es la distancia que es paralela entre ambos puntos. ¿Cómo lo puedes relacionar? Observa que el origen está alineado a este punto de aquí. Si tú aún tienes problemas encontrando las coordenadas, ve cómo el origen y este punto están alineados. Sí, están alineados al eje de las Y, pero con respecto al eje de las X están alineados. ¿Ok? Entonces la pregunta es: ¿qué distancia hay entre este punto y el eje X, entre este punto y el punto a lo largo del eje de las X? Y obviamente es esta distancia. Esta es la misma distancia que 4. Obviamente que le pones 4. Voy a dejar todos los sentidos hasta el final. ¿Qué distancia ahora hay entre el origen y el punto a lo largo del eje de las Y? Y obviamente esa distancia es de aquí. Esta distancia es 8. ¿Qué distancia hay entre el origen y el punto a lo largo del eje Z? Podríamos decir que es la altura, y esta altura es la misma que esta que tenemos acá. Entonces hay 5 metros. Cambiamos de cable. ¿Qué distancia hay entre B y O en el eje de las X? Y partes del mismo caso. Si te es difícil observar, tú puedes buscar un punto que esté alineado. O sea, el origen está alineado con este punto. Entonces la distancia entre este punto y el punto B es esta distancia de aquí. Esa es la distancia paralela al eje de las X, que en este caso son 6 metros. Bien, ¿qué distancia hay entre B y el origen a lo largo del eje de las Y? ¿Qué distancia hay? 8. Esa es la distancia paralela que hay. Si te fijas, la distancia entre A y el origen y la distancia entre B y el origen a lo largo del eje Y en ambos son 8, así que podrías concluir tú que esto es una pared. Y ambos puntos, tanto A como B, están sujetos a esa pared. Ahora, ¿qué distancia hay entre B y O en Z? ¿Qué distancia hay? Pues, como puedes ver por estas líneas punteadas, estas distancias son iguales. Entonces, en los dos casos la distancia en Z es 5. Ahora, ¿qué distancia hay entre C y O a lo largo del eje de las X? Observa cómo el punto C está tocando a Y y el punto C está tocando a Z. ¿Qué quiere decir? Que el punto C está en el plano YZ. De nuevo, el punto C está tocando a Y y está tocando a Z. Entonces está en el plano YZ, por lo tanto X vale 0. ¿Qué distancia hay entre C y O en Y? Hay esta distancia. Es muy claro ver que hay 8. ¿Y qué distancia hay entre el punto O y el punto C a lo largo de Z? Pues viene siendo la altura, que en este caso también son 5 metros. ¿Okay? Ya que tienes esas coordenadas, ahora lo que hay que averiguar es qué sentidos tenemos. Estás partiendo de que la redacción dice que la masa del semáforo es de 75 kilogramos. En este análisis de fuerzas no es lo mismo tener una masa que un peso. ¿Cuál es la diferencia entre una masa y un peso? La masa es una propiedad inherente de ese cuerpo. Pero cuando tú esa masa la multiplicas por la constante de gravedad, que en nuestro planeta es de 9.81 metros sobre segundo cuadrado, entonces vas a transformar la masa en un peso. Si tú quieres buscar la diferencia entre una masa y un peso en una sola palabra, la palabra es gravedad. La gravedad es la diferencia que hay entre ellos. Entonces todo el mundo sabemos que la fórmula del peso es la masa por la gravedad. ¿Okay? Entonces tú tendrías que multiplicar 75
por 9.81 y entonces vas a tener para este ejercicio un peso de 735.75 Newton. ¿Por qué Newton? La masa está en kilos, la gravedad está en metros sobre segundo cuadrado y a este conjunto se le llama newtons. Ahora, estamos hablando de un peso. Ese peso obviamente va hacia abajo. Y si el peso va para abajo, entonces, ¿qué sentidos tienen los cables? Déjame cambio de color aquí rápidamente para que te sea un poco más fácil verlo. ¿Qué sentido tienen los cables? Si este va para abajo, pues este cable va a ir para arriba. Si este va para abajo, este va a ir para arriba. Y este cable AO también va a ir para arriba. ¿Para qué? Pues como estamos en el tema de equilibrio, la suma de todas las fuerzas en cada eje tiene que ser igual a 0. Todas las fuerzas en el eje de las X es igual a 0. Todas las fuerzas en Y son iguales a 0. Todas las fuerzas en Z son iguales a 0. Si esta fuerza del semáforo también va para arriba, no sumarían 0 las fuerzas en ningún eje. Bien, como ya sé que el cable OA va para arriba, comparo este cable contra el eje de las X. Obviamente el eje de las X va del origen para acá positivo, del origen para acá va positivo Y y del origen para arriba va positivo Z. Y conocemos que la regla para encontrar las coordenadas es que si el sentido del eje y el sentido de la fuerza van para el mismo lado, entonces tienes positivo. Entonces tú comparas este cable contra el eje de las X y aquí tienes un más 4. Comparas este cable contra el eje de las Y, puntas contrarias, negativo, tienes un menos 8. Y comparas este cable que va para arriba contra el Z que también va para arriba y tienes un más 5. Cambiamos de cable. Comparo este cable contra este. Van en sentidos opuestos. Este va para un lado y este va para otro, por eso tenemos menos 6. Ahora, este de aquí, sigue a saber si el 8 es negativo o no. Este cable, comparado contra Y, van completamente en sentidos contrarios, entonces menos 8. Y este que va para arriba, contra el Z que va para arriba, los dos son positivos, más 5. Cambio de cable, el 0 no tiene sentido. ¿Ok? No es ni positivo ni negativo. Si comparo esta flecha contra Y van para el mismo lado, más 8, y este cable contra Z van para el mismo lado, más 5. Entonces ahí ya tenemos los valores. Vamos a encontrar ahora las distancias resultantes. Tú conoces que el valor de las resultantes es la suma de las raíces de los cuadrados. Entonces 4 al cuadrado más menos 8 al cuadrado más 5 al cuadrado te suman, lo sumas y le sacas la raíz, te va a dar un 10.24. Después haces lo mismo con el cable B y tienes un 11.18. Y haces lo mismo con el C y tienes un 9.43. Te recuerdo algo que vimos en el ejercicio anterior. Cuando tú te vas al paso 2, que se llama descomponer la fuerza. Si tu redacción del problema dijera que el cable C tiene un valor de 100, pues aquí ya no le pones tú el FC, le pones 100 y 100 y 100. Y sustituyes todo para encontrar cuánto vale cada componente del 100 hipotético y lo usas en el resto de la ecuación. En el resto de los pasos para resolver las magnitudes de los demás cables. Pero en este caso tú no sabes cuánto vale ningún cable. Solamente sabes cuánto vale la masa del semáforo, que lo transformamos en peso. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que empezar a sustituir. Obviamente es, para encontrar FI, la fuerza que quiero descomponer, que no sé cuánto vale, por eso lo dejé aquí como FA, por el 4, que es la de X, entre el 10.24. Y haces lo mismo con los demás cables. Voy a sustituir todos. En este punto lo único que tienes que tomar en cuenta es no equivocarte a la hora de ver un error en los signos o en una coordenada, porque eso haría que todo el problema esté mal.
todo lo que sigue este mol. Bien, ahí ya que lo terminamos, ahora puedes decir que si tú divides 4 entre 10.24, te da un 0.39 de FA. Lo puedes llamar A, lo puedes llamar AO, lo puedes llamar como sea. Menos 0.78 de A y 0.48 de la fuerza A. Ahora tienes el 6 entre el 11.18 te da menos 0.53 de la fuerza B, menos 0.71 de la fuerza B, y el 0.44 igual de la fuerza B. Este es un B, no es un 8. Este vale 0 veces C. 8 entre 9.43, 0.84 veces C, y aquí es 0.53 veces C. Muy bien, tercer paso, hay que sumar las fuerzas. Tú tienes que preguntarte a ti mismo qué fuerzas hay en cada eje y las tienes que agrupar. El eje de las X va positivo para acá, del origen, por decirlo así, para la izquierda. ¿Qué fuerzas están en X? Tienes todas las FI. Entonces tienes el 0.39 de A menos el 0.53 de B y el 0. El 0 de C, que no lo voy a anotar porque es un 0. Pregunta, ¿son todas las fuerzas que están en el eje de las X? Y si tú te ubicas aquí, aparte de los 3 cables, que son los que tenemos aquí en el paso 2, ¿qué otra fuerza hay? Pues nada más el peso. ¿Qué dirección tiene el peso? En el eje de la Z. ¿Okay? Así que no la voy a considerar en X. Obviamente se va a considerar en Z. Ya puedo igualar a 0 porque ya son todas las sumas de las fuerzas en X. Y de nuevo igualo a 0 porque estoy en estática. Y a este le voy a llamar ecuación A. Ahora, suma de fuerzas en Y igual a 0. Y el dibujo te está diciendo que lleva positivo para la derecha. Lo dibujé así como si fuera isometría. Podrías poner meramente que esto va positivo así para la derecha. Y ahora, ¿qué pongo en Y? Pues lo que tengo. ¿Qué tengo? En un menos 0.78 veces A, menos 0.71 veces B y más 0.84 veces C. Igual a 0. ¿Por qué no considero el peso? Porque el peso está en Z. Ahora sí, fuerzas en Z, positivo para arriba. ¿Qué tengo en Z? Más 0.48 veces A, más 0.44 veces B, más 0.53 veces C. Y ahora sí considero el peso. Va positivo para arriba el eje de la Z y el peso va para abajo, entonces pongo un menos 735.75. ¿Ok? Y esa es mi ecuación C. Cuarto paso, hay que resolver el sistema de ecuaciones. Terminando el paso 4, tú vas a saber cuánto vale cada cable, la tensión de cada cable, y ahí terminas el problema. Yo no te voy a resolver esto, pero sí te voy a dar el algoritmo para que tú lo resuelvas. ¿Qué es un algoritmo? Es una lista de pasos para resolver cualquier problema. Entonces, dentro del paso 4 va a haber un paso 1. Dentro del paso 4 va a haber un paso 1. Paso 1. Hay que comparar un par de ecuaciones. Y la pregunta es, si tengo un sistema de ecuaciones de 3 ecuaciones con 2 ecuaciones con 3 incógnitas y una con 2, ¿qué tengo que hacer? Lo puedes resolver por montante, lo puedes resolver por el método que tú quieras. Si esto lo resolvieras por el método de suma y resta, ¿qué tienes que hacer? Aquí la lógica sería comparar la ecuación B contra la ecuación C. Y al compararlas, como son 2 ecuaciones y 3 incógnitas, no te va a dar el valor de todo. ¿Ok? No te va a dar el valor de todo. Ahora, noten que estoy hablando de la ecuación completa. No estoy hablando nada más del valor B o del valor C. Estoy hablando de las ecuaciones que están aquí. De la A, de la B y de la C.
Comparo esta ecuación contra esta ecuación y hay que eliminar a alguien. Porque te digo, si tengo dos ecuaciones con tres incógnitas, no me va a salir en un mismo paso. Hay que eliminar a alguien. ¿A cuál eliminarías tú? Eliminas a la A, a la B o a la C. ¿A quién eliminarías? Eliminarías a la C. Ahora, estoy hablando de esta C, no de la ecuación C, sino de el valor de la fuerza C. ¿Para qué elimino la ecuación C? Para obtener una nueva ecuación. Y a esa ecuación le voy a llamar ecuación D. ¿Ok? Ecuación D. Repito qué es lo que dice. En el paso 4, quiero resolver el sistema de ecuaciones. Tú resuélvelo en tu casa. Comparo la ecuación B contra la ecuación C. ¿Ok? Me olvido por lo pronto de la ecuación A. Comparo primero la ecuación B contra la C y al hacerlo voy a eliminar el valor de la C. Voy a eliminar estos dos. Si lo haces con el método de suma y resta, pues multiplicas arriba por 0.53 negativo y abajo por 0.84 positivo para que estos se puedan cancelar. Resuelves todo, vas a obtener una nueva ecuación. ¿Cuáles van a ser las incógnitas de esa nueva ecuación? El valor de la fuerza A y el valor de la fuerza B. Esas incógnitas que tú todavía no sabes son las mismas incógnitas que están en la ecuación A. Entonces el paso 2 es comparar la ecuación A contra la nueva ecuación D, que repito, esa ecuación D tiene el valor de la fuerza A y de la fuerza B. Al hacerlo vas a obtener la fuerza A y vas a obtener la fuerza B. Que al hacerlos vas a hacer eso. Último paso, vas a sustituir. ¿Dónde vas a sustituir? Donde tú quieras, ya sea en B o en la ecuación B o en la ecuación C. Vas a sustituir los valores que ya encontraste en el paso 2 de FA y FB. Los sustituyes aquí o los sustituyes acá. ¿Y qué vas a hacer? Vas a obtener el valor de FC, que es la que te estaba buscando, la que te estaba faltando. Al hacer eso, vas a encontrar los valores de cada una de las tensiones de los cables. Y ahí tú terminarías tu problema. ¿Okay? Muy bien, vamos a resolver otro ejercicio. Bien, dice, calcule la tensión de cada cable. Obviamente tienes el mismo objetivo aquí. Tienes ahora un paquete sujeto igual por 3 cables. La masa del paquete es de 100 libras fuerza. ¿Okay? Esto me lo han estado preguntando en clase. Si tú tienes algo en pies o en pulgadas y en libras, ¿lo tienes que transformar a Newton? No, déjalo en sistema inglés. De hecho, yo te puedo decir, te digo que yo me dedico a hacer cálculos estructurales. Es mucho más común, en mi caso, que mis clientes me pasen todos los datos en sistema inglés. Me pasen todos los datos de la maquinaria en HPs, me pasen todo en libras, me pasen todo en pulgadas, me pasen todo en pies. Eso es más común, al menos aquí en el norte del país. Pero si tú estás trabajando en metros y tienes una fuerza en kilogramos, ahí sí tienes que transformar a Newton. En sistema inglés, tú quédate a 100 libras fuerza, porque en el sistema inglés es normal trabajar así. Muy bien, entonces, ¿qué hay que hacer? Misma situación, tienes que ver las coordenadas de cada cable. Note cómo este es el origen de aquí. ¿Okay? Nota cómo, perdóname. Ahora sí, nota cómo este de aquí es el origen y no este punto de acá. La intersección de los cables es el punto C, pero el punto C y el origen no están alineados. ¿Okay? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Para empezar hay que decir, ok, para acá está el eje X, para allá está el eje Y y para arriba está el eje Z. Lo normal sería, por ejemplo, que el eje Y fuera para acá, para la izquierda, pero pues así está esta orientación y así trabajas tú.
¿Qué hay que hacer ahora? Tú ahora dices, ¿qué distancia hay entre entre el punto A y el punto C? Ve que el punto C y el origen están alineados. Entonces sería válido comparar el punto A contra este punto. En el eje de la sec, pues ya es muy claro entonces ver que hay dos. Te digo, hasta el final vamos a poner los sentidos. ¿Qué distancia hay entre el punto A y el punto C en el eje de las Y? ¿Qué distancia hay? Pues todo esto. Y esa distancia la puedes ver aquí que vale 6. ¿Qué distancia hay entre el punto A y el punto C en el eje Z? Ahí estarías hablando de una diferencia de alturas. Y aquí en particular no hay una diferencia de alturas. Por eso vale de Z0. ¿Qué respuesta hay? ¿Qué distancia hay en el eje de las X entre B y C? ¿Qué distancia hay entre ambos? Esta sería un 2. ¿Qué distancia hay entre B y C a lo largo del eje Y? Hay 6. ¿Qué distancia hay entre B y C a lo largo del eje Z? No hay diferencia de alturas, vale 0. Por simple inspección, tú puedes ver que AC y BC van a tener el mismo valor. Si AC vale 180, BC también va a valer 180. ¿Por qué? Porque tienen las mismas coordenadas. ¿Okay? Y cuando hay las mismas coordenadas, el valor de la tensión va a ser el mismo. Ahora, ¿qué hay por aquí en CD? ¿Qué hay en CD? Tú vas a tener que la diferencia entre C y D en el eje de las X es 0. ¿Okay? Están alineados el punto C y el punto D. ¿Cómo lo sabes? Ve esta línea del punto D. Está tocando y tiene una altura. Así que este cable está en el plano YZ. Por lo tanto, X vale 0. ¿Qué distancia hay entre C y D en Y? No la tomes hasta acá. Es nada más entre C y en D. Entonces, esta distancia es de 6. ¿Y en Z cuánto hay? En Z hay, pues, la altura de 8. Ahora sí, si tú tienes aquí, pero esto lo tienes, en el sistema inglés tú no haces diferencia entre masas y pesos. El peso y la masa ellos lo consideran como lo mismo. Ellos no están habituados a multiplicar por la constante de gravedad. ¿Okay? Así que, pues así dejan dejan expresada así la fuerza. Ahora, si esto es un peso, el peso va para abajo, así que este va para arriba. Y si este va para la derecha, por decirlo así, este va para acá para equilibrar y este va para acá para equilibrar. Y con estos tres sentidos, tú detectas si tus coordenadas son positivas o no. Vamos a empezar con este 2 del AC. Esta flecha contra la X van para el mismo lado. Este cable y X van para el mismo lado. Sí, entonces tienes un más 2. Este cable, bueno, esta flecha y Y van para el mismo lado. No, lleva positivo para allá. Y este cable va en sentido contrario, menos 6. El 0 no tiene sentido. Este cable contra X van en sentidos contrarios, completamente opuestos. Tienes un menos 2. Este cable contra Y van en sentidos opuestos, tienes menos 6. 0 no tiene sentido. Cambio de cable. El 0 no tiene sentido. Y luego comparo esta flecha contra Y. Las dos van para el mismo lado. Más 6. Y este cable contra Z, los dos van para el mismo lado. Más 8. Cuando ya sustituyes todo, aquí tú tienes como distancia resultante un 6.32. Aquí también. Y aquí tienes un 10. Sustituyes todos los valores. ¿Ok? Y ya que lo tienes, empiezas a sustituir. Y obviamente dices 2 entre 6.32 me da 0.31. Menos 0.94, 0.31 de AC. Y aquí 0.6 entre 6.32 te da menos 0.94 veces AC. Y este 0 AC. Después tienes un menos 0.31 veces BC
menos 0.94 de BC y un 0 BC. Finalmente tienes un 0.6 de CD y un 0.8 de CD. ¿Okay? Ahí tú le das una confirmada si los signos están bien. Y pues bueno, ya está hecho el paso 2. Paso 3. Paso 3. Suma de fuerzas. Suma de fuerzas en X igual a 0. Positivo para donde diga que va positivo el dibujo. Y el dibujo dice que va positivo por allá. ¿Qué tienes en el eje de las X? 0.31 de AC menos 0.31 de BC y luego tienes un 0. ¿Hay algo más en el eje de las X en el dibujo? No. La única fuerza externa está en el eje Z, que es el peso de las 100 libras. Entonces aquí igualo a 0. Ecuación A. Suma de fuerzas en Y igual a 0. Positivo para allá. Para allá va positivo Y. ¿Qué hay en Y? Hay un menos 0.94 veces AC. Hay un menos 0.94 veces BC. Y hay un 0.6 positivo de CD. ¿Hay alguna otra fuerza? No. Entonces, igualo a 0. ¿Alguna otra fuerza en el eje de la Y? No la hay. Ecuación B. Finalmente, suma de fuerzas en Z. Positivo para arriba. ¿Qué tengo en Y? Tengo un 0 AC, un 0 BC, un 0.8 CD. ¿Ok? ¿Y qué más hay? Pues están menos 100 fuerzas, menos 100 libras igual a 0. ¿Ok? Esa es tu ecuación C. De aquí mismo, tú determinas el valor de CD. 100 entre 0.8 te da 125. Este 100 es negativo, pasa del otro lado positivo. Y ahí tienes tu CD de 125. Ya que tienes este dato, el cuarto paso, pues sería terminar el problema. ¿Cómo le haces? Pues paso 1 dentro del paso 4, sustituir el CD en la ecuación que tiene el valor de C, sustituir CD en la ecuación que tiene CD. ¿Cuál tiene? No lo tiene A, no lo tiene C, B sí. Sustituir CD en B. ¿Qué va a pasar ahí? Que vas a obtener un nuevo valor. Obtener la ecuación D. Y al hacerlo, vas a comparar la ecuación A contra la ecuación B y vas a obtener los valores de AC y BC. Y ahí tú vas a determinar la tensión de cada cable. Y ahí terminarías. Vamos a hacer un último ejercicio. Este ejercicio es ligeramente diferente. Es igual de simple, es igual de sencillo. Como puedes ver, lo único difícil del problema es no equivocarte en el paso 1 y posiblemente no equivocarte en el paso 4. El paso 2 y el paso 3 es nada más sustituir o agrupar. Este problema en particular tiene la siguiente peculiaridad. Observa cómo se te está diciendo que el peso de la máquina es de 3.500 libras. Eso es muy normal, que tú tengas que estar con una grúa, estar subiendo pesos tengas que estar subiendo maquinarias. Nosotros ahorita nos estamos enfocando a determinar qué tan tenso está cada cable. Ahora, tú sabes que el peso de esta maquinaria va para abajo, porque esa es la naturaleza de un peso, ir para abajo. Sin embargo, te quiero contar que hay una diferencia entre peso y un concepto que se llama carga. ¿Ok?
¿Qué diferencia hay entre un peso y una carga? Un peso es un objeto que nunca se va a mover y siempre se va a quedar estático. Para fines de este tema 3, imagínate el problema del semáforo. El semáforo siempre está yendo hacia abajo, entonces los otros cables siempre están yendo así para arriba. ¿Ok? Y eso fue de ese problema en particular. Pero en este caso tú tienes que aquí va a haber una grúa que va a elevar el peso de todo esto. Cuando tú tienes un peso que se va a mover, que se mueva para la izquierda, que se mueva para la derecha, que se mueva para arriba o que se mueva para abajo, ya no vas a considerar el peso como un peso, vas a considerar el peso como una carga. El símbolo de la carga es una P. ¿Okay? Imagínate, tú tienes un ferrocarril, tienes un tren, tienes una maquinaria de tren y tienes los vagones del tren. ¿Ok? Los vagones van a transportar lo que sea. Y esos vagones van a tener un peso. ¿Ok? Bueno, el vagón principal, el que está haciendo todo el movimiento, lo que va a estar haciendo va a estar moviendo ese peso. Todo ese peso lo va a mover, pero lo va a querer mover para allá. Y como lo va a mover para allá, entonces está teniendo una carga de la suma de lo que lleva más el peso de lo que contiene más el peso de los vagones, más el peso del mismo. ¿Ok? Entonces ya no vas a considerar para fines matemáticos un peso simplemente ya. Ahora sí, si esto tú lo vas a mover para la izquierda, para la derecha, en este caso para arriba, la grúa quiere mover para arriba el peso, entonces ahora lo consideras el peso como un valor de carga. Y si yo sé que la carga va a ir para arriba, eso es importante para mi problema. Este es mi punto. El hecho de que esta es considerada una carga que va para arriba y no un peso, va a implicar que si este va para arriba, este cable vaya para abajo. Eso va a influir en los resultados de mis sentidos. Y entonces ahora yo voy a tener esto. ¿Ok? Voy a borrar esto de aquí. Muy bien. Y ahora sí procedemos a calcular el paso 1. ¿Qué distancia hay entre el punto A y el punto B en el eje de las X? Vea que ahora el eje X va para acá. ¿Qué distancia hay? Nota que el punto A y el origen están alineados. Entonces es más fácil comparar el origen contra B que A contra B. Entonces digo, ok, esta distancia que hay aquí, ¿cuál es? Pues es la distancia de 4. Ahora, ¿qué distancia hay entre el origen y el punto B a lo largo del eje de la Y? Ahora el Y va así. Tú lo que necesitas es una distancia paralela. Y esa distancia sería este 3. La distancia entre el origen que está aquí y el B sería este 3. Y ahora, ¿qué distancia hay en Z? El Z es la altura. Note cómo todos los puntos van a la placa y todos los puntos están tocándose en A. Entonces todos en Z van a tener un valor de 10. ¿Qué distancia hay entre A y C en el eje de las X? ¿Qué distancia hay en el eje de las X? Tú tienes que este es el origen y que este es el punto C. ¿Qué distancia hay? Pues este pedacito. Y aquí te están aclarando que este pedazo de aquí mide 2 y que este mide 4, o sea que este mide 2. ¿Qué distancia hay entre A y C en el eje Y? ¿Qué distancia hay? Este pedazo de acá, que sería un 3. ¿Y qué distancia hay entre A y D a lo largo del eje X? ¿Qué distancia hay en X?
este de acá. Este es el eje X, la distancia paralela son 4. Ahora, ¿qué distancia hay en Y? Entre A y D en Y. Tú ves que la distancia así son 3. Te lo está diciendo la acotación del lado izquierdo. ¿Okay? Del origen para acá hay 3. Del origen para el extremo de aquí hay 3. O sea que del origen para el extremo de acá también hay 3. Y si del extremo de la placa para el punto D hay 2, entonces la distancia entre A y D, o el origen y D, es de 1. ¿Ok? Muy bien, ahora hay que saber los sentidos. El más fácil es el de Z. La Z va positiva para arriba y los 3 cables van para abajo. Entonces es menos 10 en Z. Ahora hay que ver los otros. ¿Qué sentido te daría comparar esta flecha contra el eje de las X? Las dos van para el mismo lado. Obviamente X va positivo para acá, Y para acá y Z para arriba. Este contra Y. A ver, espérame tantito. Para acá va X. ¿Ok? Para que no se confunda con la flecha. Para allá. ¿Ok? Entonces este contra Y van para el mismo lado. Más 4. Este contra Y van en sentidos contrarios. Menos 3. Luego, este contra X, ¿van para el mismo lado? Sí. Este y este van para el mismo lado, más 2. ¿Cómo iría negativo este valor de aquí si la fuerza fuera para allá? Si la fuerza fuera para el otro lado, ahí sería negativo. Este contra Y van para el mismo lado también, más 3. Esta contra X, completamente opuestos, menos 4. Y este contra Y van para el mismo lado. ¿Okay? Este y Y van para el mismo sentido. Entonces, más 1. Ya obtuve aquí yo los valores, me da 11.68, 10.63 y 10.81. Muy bien, sustituyes coordenadas y encuentras resultados. Ya que obtienes los resultados, te das cuenta que AB vale 0.35. En el eje de las X tienes 0.35 de AB en Y. Luego tienes menos 0.26 AB en J. Y tienes menos 0.89 AB. Luego tienes 0.18 de AC. 0.28 de AC. Y menos 0.94 de AC. Finalmente tienes menos 0.37 de AD más 0.09 0.09 veces AD y menos 0.92 de AD. Y haces exactamente lo mismo, es la ventaja. Si tú le estás entendiendo a esto, pues es muy repetitivo. Fuerzas en X, tienes más 0.35 veces AB, más 0.18 veces AC, menos 0.37 veces AD.
La única fuerza externa es la carga y está en el eje de la Z. Hasta allá la voy a considerar. Ecuación A. Fuerzas en Y. Menos 0.26 de AB más 0.28 de AC más 0.09 de AD igual a 0. Suma de fuerzas en Z esta es la ecuación B y aquí voy a obtener la ecuación C. ¿Qué hay? Hay un menos 0.89 veces AB, hay un menos 0.94 veces AC y hay un menos 0.92 veces AD, pero también está la carga. La carga va para arriba, porque no estoy considerándolo como peso. La carga va para arriba y el eje de la Z también. Así que aquí le pongo más la carga, más 3500 igual a 0. ¿Okay? Ya tú lo pones bien acomodado, todo en una línea horizontal. Más 3500 igual a 0. Entonces, pasamos al paso 4. Nos vamos al punto 4, que es resolver el sistema de ecuaciones. Y tenemos 3 ecuaciones con 3 incógnitas. ¿Okay? Paso 1 dentro del paso 4. ¿Qué hay que hacer? Pues agárratelas al azar. ¿Okay? Tú fíjate qué ecuaciones se pueden ir descartando por los signos que a ti te convengan, pero en realidad da igual cuál compares. Por ejemplo, yo puedo comparar la ecuación A contra la ecuación B. ¿Okay? Hay que eliminar a alguien. ¿A quién voy a eliminar? Digamos que elimino a B. ¿Qué voy a hacer? Voy a obtener una nueva ecuación D. La nueva ecuación D. Segundo paso, dentro del paso 4. Hay que comparar. Vamos a comparar otras 2 ecuaciones. Vamos a comparar la ecuación B contra la ecuación C. Y hay que eliminar a alguien. ¿A quién eliminarías tú? ¿A AB, a AC o a AD? Aquí ya no da igual. Aquí ya no da igual a quién elimines. Vamos a eliminar de nuevo a AB. ¿Ok? Y ya que eliminé de nuevo a AB, voy a obtener una nueva ecuación. Y a esa ecuación le voy a llamar ecuación E. Tercer paso. Hay que comparar la ecuación D que tiene AC y AD contra la nueva ecuación D. Perdón, la ecuación D contra la nueva ecuación E para obtener obviamente los valores de AC y de AD. ¿Okay? Para en el paso cuarto sustituir en cualquier ecuación que tú quieras. ¿Qué valor te falta? El de AB. ¿En qué ecuación sustituyes? Pues en realidad en la que sea. Sustituir en cualquier ecuación y obtener AB, que es el valor que te falta. En resumen, hablando del paso 4, ¿qué es lo que hicimos? Necesitábamos eliminar una ecuación, porque tenemos 3 ecuaciones contra 3 incógnitas. Eso no se puede resolver en un solo paso. ¿Qué hago? Escogí AB. Entonces comparé y escogí 2 ecuaciones al azar. Comparé la ecuación A contra la ecuación B. Eliminé a AB. Al eliminarla, ¿qué pasó? Que me va a quedar una nueva ecuación con los valores de AC y con los valores de AD. A esa nueva ecuación le llamé ecuación D. Ahora me agarré en el segundo paso la ecuación B contra la C. Las comparé. ¿Y a quién eliminé? Eliminé de nuevo a AB. ¿Para qué? Para que al terminar de resolver el paso 2 y eliminar de nuevo a B, voy a obtener una nueva ecuación.
O sea, otro par de ecuaciones con otras dos incógnitas, pero las incógnitas siguen siendo AC y siguen siendo AD. Entonces, ya que obtengo el valor de esas dos incógnitas, perdóname, esa nueva ecuación le llamo ecuación E. Y ahora sí, como tercer paso, comparo la nueva ecuación D contra la nueva ecuación E y obtengo los valores de AC y AD al resolverla. Ya que la resuelves, te vas a cualquiera de las tres ecuaciones, sea la ecuación A, la B o la C, para obtener el valor de AB. Y este algoritmo te ayudaría para resolver este sistema de ecuaciones. Muy bien, nos veremos en el siguiente video.